Bienvenido a Último Llamado de Dios. Permítame mostrarle por la gracia de Dios lo que es la santidad en una palabra. Mire lo que es la santidad. Dice en Bay 57, 1243. Leamos eso juntos. Dios nos ha mandado: sed santos porque yo soy santo. Estudiamos eso en 1 Pedro 1:16, y un apóstol inspirado declara que sin qué santidad ningún hombre podrá hacer que ver o conocer al Señor. Leamos esto juntos. La santidad consiste en estar plenamente en acuerdo con Dios. Repitámoslo todos en conjunto. ¿Qué es la santidad? Acuerdo con Dios. Voy a ponerlos a prueba. Voy a dejar que lo vean otra vez. Prueba de libro abierto otra vez. ¿Qué es? ¿Qué es la santidad? Ahora, todos juntos, ¿qué es la santidad? Es estar de acuerdo con Dios. Entonces quiero preguntar, ¿qué es la falta de santidad cuando no estoy de acuerdo con Dios? Vengan, reflexionemos en conjunto. Si Dios nos dice algo y dice que la dieta basada en plantas es la mejor para el hombre, que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor mientras busca recuperar ese estado. Estoy recitando una cita y leo esa cita y digo, no obstante, me agrada ese aceite grasiento. Cuando lo colocas en la freidora tiene un sabor tan delicioso. ¿Sabes? Cuando pones cualquier cosa a freír en aceite, casi puedes freír una hoja. Si alguna vez llegas a freír una hoja, te parecerás bastante a mis hermanos y hermanas. ¿Y si dejo eso? Y luego digo, bueno, ya sabes, sé lo que dice Dios. Pero en ese preciso instante, cuando comienzo a apartarme de lo que Dios indica, ¿puedes adivinar qué es lo que me está sucediendo? Me estoy alejando de ser ¿qué? De acuerdo a desacuerdo, y eso me impide llegar a ser santo. Estamos hablando de la santidad en la última generación. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué sucede si Dios dice que no deberíamos gastar ni 0.01 anas en algo para poner en nuestros oídos, en nuestras manos o en nuestro cuerpo, que fuimos comprados por un precio? Por lo tanto, glorifiquemos a Dios y a nuestro cuerpo y a nuestros espíritus que son suyos. Y afirmamos, bueno, entiendo lo que expresa el hombre, pero considero que me percibo más atractivo cuando realizo conmigo mismo lo que deseo hacer. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué intentamos hacer? Gestionarnos. ¿Y el Espíritu Santo? No puede entrar. Por eso no hay aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. Ven, mis hermanos y hermanas, nuestro problema es que queremos manejarnos a nosotros mismos. Y hay muchos cristianos que nunca han estudiado esto de la Biblia, y por eso Dios no los condena. Si un hombre no conoce el séptimo día del sábado y va a la iglesia el domingo, ¿lo condena Dios por ir a la iglesia el domingo? No lo hace. La Biblia dice que en la ignorancia Dios hace la vista gorda, pero ahora manda que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que, hermanos y hermanas, no importa qué sea en nuestra vida, ya sea dieta, vestir, música o adoración, la Biblia nos dice lo que Dios piensa y manda. Nuestro problema es que no dejamos que Dios nos guíe. Deseamos controlarnos a nosotros mismos, y es por esta razón que no obtenemos el regalo celestial. Debido a esta razón, no hay suficiente aceite en nuestros recipientes junto con nuestra lámpara. Y si la ley dominical nos alcanzara en esta condición, solamente podríamos convertirnos en versiones insensatas. Podríamos saber que el séptimo día era el sábado. Podemos saber que el santuario está en el lugar santísimo. Podemos saber que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Pero si el aceite no está en el recipiente con la lámpara, el conocimiento no es suficiente. La información no es suficiente. Es para producir conversión, donde amamos a Dios tanto que estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. La Sagrada Escritura declara, si verdaderamente me amas, entonces guarda mis mandamientos. La Sagrada Escritura proclama, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó. Ahora observa con detenimiento cómo el amor se manifiesta al renunciar a ciertas cosas por aquel a quien verdaderamente amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Quisiera hacerle una pregunta.
¿Y si no estoy dispuesto a renunciar a nada en mi dieta? ¿Y si no estoy dispuesto a renunciar a lo que Dios dice sobre la vestimenta o la música o en cualquier cosa que Dios manda? Todo eso me está mostrando que amo más esa cosa que a Dios. El dilema consiste en, ¿realmente amo a Jesús? ¿Sabes? El profeta dice que el Señor no está trabajando ahora para llevar a muchos a la verdad por la condición de la iglesia. Miembros que se han convertido, nunca se han convertido o que se convirtieron y luego recayeron. Ella pregunta, ¿qué influencia tendrían sobre los que recién llegan a este mensaje? Mis queridos hermanos y hermanas, ¿están conscientes de que la santidad mencionada en la Biblia nos purifica de toda impureza? Nos transforma para estar en armonía con Jesús y la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que no han sido enseñadas sobre esto. Dios no condena. Incluso hay adventistas que no lo han escuchado. Dios no condena a ninguna persona. Dios desea educación y no condenación. Para salir de ese lugar santísimo, necesita un pueblo sin mancha ni arruga. Necesita un pueblo santo. No se ponen maquillaje artificial ni joyas. Están dejando que Cristo brille desde adentro hacia afuera. No se están poniendo nada que no esté en esa palabra. Están viviendo por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y voy a decirte algo que hacer que requiere un cambio radical. Alguien comenta, voy a renunciar a esta cosa. Sin embargo, no voy a renunciar a aquella otra. Entonces ese es el lugar donde cerramos a Jesús para que no entre en nuestros corazones. La razón por la que no recibimos el aceite, el Espíritu Santo, la justicia de Cristo, es porque no estamos dispuestos a dejar que Cristo nos guíe y cada detalle de mi vida. De la misma manera que Enoc caminó con Dios, él le preguntaba a Dios. No caminó con Dios en un trance o en una visión, sino en todos los detalles de la vida diaria. Le preguntaba a Dios, ¿es este el camino del Señor? ¿Te agrada esto, Dios? ¿Te agrada esto? ¿Quieres que use esto para comer aquello? ¿Que piense esto, diga aquello, vea esto? ¿Saben, hermanos y hermanas, si tú y yo dejáramos que Dios nos guíe, Él nos llenaría con su Espíritu? Ahora, hermanos y hermanas, una gran razón por la que muchos no quieren al Espíritu es porque antes de que el Espíritu entre, su primer trabajo no es consolarnos. Aunque se le llama el Consolador, ese no es su primer trabajo. El primer trabajo del Espíritu, si lees a Juan, las palabras de Jesús, él dice, el primer trabajo del Espíritu es convencer al pecador de su pecado. Ese es el primer deber del Espíritu. Y la razón por la que a veces cuando el Espíritu Santo nos visita, no le pedimos que vuelva. Muchas veces, ya sabes, una persona viene a tu casa y después de un rato dices, ¿sabes qué? No sé si deseo su compañía. Una razón por la que el Espíritu Santo no es tan aceptado en las iglesias es porque prefieren tocar música y afirmar que Él está presente. Pero el Espíritu Santo no se muestra de manera caótica y ruidosa. Es una invención de Satanás, esta música que está llegando a nuestras iglesias, donde estamos cantando, balanceándonos, celebrando y tocando tambores y toda esa tontería. Esto salió del ejército del infierno, pero no está en nuestras iglesias. Se nos dice que ocurrirán justo antes del cierre del periodo de prueba. Y mis hermanos y hermanas, debemos entender que todas estas cosas que están sucediendo ahora solo están ocurriendo ¿por qué? Porque queremos manejarnos a nosotros mismos. ¿Sabes que en el preciso instante en que decimos, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Cristo puede llenarnos completamente? Esta es la razón por la que el Espíritu Santo ha tenido que esperar para entrar en nuestros corazones. Porque, hermanos y hermanas, cuando Él viene, antes de que pueda consolar, antes de que pueda purificar, antes de que pueda limpiar, antes de que pueda convertir, antes de que pueda cambiar, primero debe señalar el pecado en nuestras vidas. ¿Sabes? No siempre se siente bien que nos señalen el pecado, pero Dios convertirá la tristeza. ¿Adivina en qué? En gozo. ¿Sabes que cuando nos sentimos tristes, eso realmente funciona? Arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino produce una conversión real. Esa conversión nos lleva a un lugar donde Jesús puede borrar nuestros pecados cuando el juicio pasa de los muertos a los vivos y podemos recibir el refresco o la lluvia tardía. Y así, mis hermanos y hermanas, quiero dejarles con esto. Y luego abro el turno para preguntas. Quiero dejarles con esto. Nuestro principal inconveniente es que verdaderamente no amamos a Jesús. Nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestras cosas,
pero no amamos a Jesús. Es sorprendente que alguien pueda decir que es un supuesto liberal, progresista, conservador o creyente en la verdad presente. Y él dice, amo a Jesús, pero no podrías tratar a un hombre que amas de la manera en que tratamos a Jesús. Bueno, podemos despertarnos por la mañana y lo primero que hacemos no es buscar nuestras Biblias. Tomamos el móvil y verificamos que esté cargando. Lo primero que hacemos no es hablar con Dios ni obtener la experiencia que Él desea. Quizás pasemos 5 minutos hablando con Dios si lo hacemos. Y de repente estamos viendo las noticias. Estamos ahí con esto y aquello. Y luego el día continúa. De repente quizás al almuerzo nos detenemos y decimos una oración breve. Gracias por el pajarito, gracias por la comida. Ya sabes el resto. Y luego puede que hayas rezado esa oración. Y después volvemos a lo que queríamos comer, a lo que queríamos hablar. Estamos riendo, bromeando, olvidándonos de Dios. Y luego cuando vamos a casa el tráfico fue terrible, tu trabajo fue malo, el día no fue tan bueno. Y llegamos a casa, apenas lo logramos, y ahora queremos relajarnos y ponemos YouTube o Netflix y comenzamos a ver esto en exceso y un corto se convierte en otro corto. Deberías empezar a llamarlos largos. Si juntas 100 cortos obtienes un largo. Y así, hermanos y hermanas, todas estas cosas que hemos visto por horas y ahora el diablo ha creado y estamos tan cansados, nos preparamos para dormir y podemos decirle a Dios, perdóname por mis pecados y ayúdame mientras me preparo para descansar. Y posteriormente nos dirigimos a la cama, tal vez durante aproximadamente unos 10 minutos, dialogamos con Dios acerca de lo que aconteció en ese día, quizás por unos 10 minutos. Y llevamos a cabo esta rutina 7 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que no lleguemos a conocer a Dios? Si no dedicamos tiempo a Dios, no conoceremos a Jesús. Se requiere tiempo para una amistad. Lo primero que debemos entender es, Señor, quiero darte mi tiempo para ver la belleza de Jesús. Al ver la belleza de Cristo, renunciar a cosas por quien amas no es difícil. Su yugo es fácil, su carga ligera. Al ver el amor de Cristo, la belleza y sabiduría del mensaje de Jesús, ¿saben, hermanos? El deber se vuelve un deleite. El sacrificio se vuelve un placer. Nuestro problema es que no amamos a Jesús. Decimos que lo hacemos, pero no es así. Y mis hermanos y hermanas, si tratáramos las relaciones que tenemos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos, de la misma manera que tratamos a Dios, la mayoría de nosotros ya no estaríamos casados porque no pasamos tiempo de calidad. Dios nos enseña. Cada esposo y esposa deberían pensar y decir, Señor, lo que te hago a ti, ¿qué pasaría en mi matrimonio? Y seré honesto, lo que pasa en nuestra relación con Dios es lo mismo que ocurre en muchos matrimonios y hogares. Se está desmoronando porque no estamos dedicando tiempo a las relaciones. Mis amados hermanos y hermanas, si realmente deseamos llegar a conocer profundamente a nuestro Señor Jesús, debemos dedicar nuestro valioso tiempo